Noticias, consejera del CONICET, electa por los docentes, y el consejero Juan Gavito. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. ¿Por dónde empezar? Tal vez una reflexión más general de parte de cada uno y después vamos a cosas específicas. Se va a empezar con cierta, digamos, tranquilidad, más allá de todo lo que siempre suponen los desafíos de los cambios. Hay cierta, digamos, cierto consenso. ¿Estamos todos mirando para el mismo lado o todavía no? Daisy. Bueno, buenas tardes. No, absolutamente creo que hay miradas y ruidos muy grandes. Algunos con el tema que ustedes nos convocaron, que es la transformación educativa en sus aspectos curriculares, metodológicos, evaluativos y organizacionales. Pero otros problemas que se agregan, no especialmente vinculados a la transformación educativa, que están en este momento teniendo en zozobra, yo diría que a miles de maestros y precisamente en estos instantes. Tiene que ver con la situación de calificaciones docentes, que luego me gustaría referirme, aunque fuera brevemente, criterios disímiles de primaria para excluir gentes de listas, como es el 1850, errores informáticos como aquellos que dejaron a 3.000 maestros sin FONASA con algunos riesgos particulares de atención médica. O sea, tenemos los temas de la transformación educativa y temas que tienen más se que ver agregan con gestión o con qué. Con gestión, Bien. con gestión. Gavito. Bien, bueno, gracias por la invitación. Así como mi colega Daisy trajo a colación todos esos temas de gestión que efectivamente existen y han existido y van a seguir existiendo, a mí me gustaría traer a colación el aumento de salarios, porque de la transformación educativa venimos hablando hace tiempo y vamos a seguir hablando. Pero esto es una muy buena noticia que ha pasado desapercibida. Incluso los actores principales no se han referido a ella. Y yo quiero traer la colación primero por el significado económico, pero segundo porque es un ejemplo de cómo trabajar colaborativamente y conseguir buenos resultados más allá, digamos, de la conflictividad. Nosotros tenemos en vigencia, ya liquidados y cobrados por nuestros funcionarios, un aumento general con un piso de un 9,22%, que si le sumamos el 2% que ya tuvieron de adelanto en julio, estamos rondando el 12% para todos los funcionarios de la enseñanza. ¿Son los funcionarios públicos que al final del quinquenio van a tener la mayor recuperación salarial? Efectivamente. Los nuestros, algunos de la UTEC, no recuerdo cómo está la UDELAR, pero dentro de la ANEP, a su vez, hay diferentes categorías que estaban postergadas desde hace muchísimos años. Cuando digo muchísimos años, digo 3 o 4 gobiernos para atrás, que ahora ven satisfechas sus reivindicaciones. Bien. Adscriptos, ayudantes preparadores, gente del agro de la UTU, algunos de educación especial de primaria, algunos rurales, y estos van hasta un 14%, y también los directores y los inspectores. Bien, ya que todo esto está publicado, y termino, en la página web de ANEP, que yo invito a que lo lean, para que vean que hay realmente un esfuerzo grande de la administración de la ANEP y por supuesto del gobierno, que es el que provee los fondos, y que ha implicado un crecimiento de la masa salarial de unos 200 millones de dólares por lo menos. Voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, disculpe, ¿no? Sí. Pero incluso usted plantea, bueno, es una noticia que ha pasado como que un poco desapercibida. Algunos hablan de que este aumento es una cláusula de paz, ¿no? O que disfraza una suerte de cláusula de paz para que la reforma empiece a activarse de una manera un poco más aceitada. Fuera eso o no, tuviera un componente pequeño de eso o no, la pregunta es ¿por qué no se pudo hacer antes, cuando tal vez el conflicto estaba más ardiente? Es que nunca hubo conflicto por este motivo. Justamente, bueno, los reclamos salariales y los recortes. Este es mi argumento. No, por este asunto no se perdió un solo día de clases. Entonces, el conflicto para mí ha estado mal enfocado en el sentido de que ha ido a disputarle a la autoridad legítima, que en el acierto del error ha tomado decisiones, esa toma de decisiones, dejando relegado el aspecto típicamente de reivindicación que
tiene cualquier sindicato, que es el salario y la seguridad. Eso habla bien de los trabajo. sindicatos. Entonces, ¿O no? esto se trabajó desde junio del año pasado, pasó por varias reuniones con el Poder Ejecutivo, pasó por el Parlamento, lo terminamos de acordar el último día hábil de diciembre, y creo que es una muy buena noticia, pero sobre todo es una muy buena demostración de un camino que podríamos recorrer juntos si todos tuviéramos una actitud un poco más proactiva y no tan obstructiva. Y con eso paso al otro tema. Bien, y voy a preguntas concretas. Diga. ¿Cuántos docentes están sin elegir hora al momento? Daisy. Yo preferiría intervenir sobre lo que dijo el consejero, que me parece muy interesante, porque deseo señalar que la situación de salario y de recursos fue una negociación, y fue una negociación muy interesante en la cual todos intervinieron. Solo para darle una pista a la ciudadanía, la primera propuesta del gobierno fue 2.9%, alejada de lo que finalmente se llegó. Debo decir que a mí me congratuló mucho la situación de trabajadores de educación media, que es verdad lo que dice el doctor, trabajaban más horas y cobraban por menos, y esta vez se les equiparó. Las de mis colegas de educación especial de los últimos años, que trabajaban 30 horas, los de sexto y séptimo grado, y que en este momento se les equiparó. Pero también es real que hubo una negociación, una fuerte presencia también gremial. Hubo un momento que recordará el doctor que estaban negociando en el Ministerio de Trabajo y nos llegó a Codicen la información de que no había acuerdo, se postergó, pasamos al otro día. O sea, esta negociación salarial que tuvo efectos favorables, tuvo intervención de todos, basta decir solo el punto de arranque. Y deseo hacer una aclaración también para que se vean cómo a veces las cosas dichas de una forma o de otra tienen variantes. Los gremios han señalado que había un déficit o un recorte de 150 millones, ¿verdad? Y uno dice, no, mira, y tiene razón, le asiste razón al doctor cuando dice, no, en dinero contante y sonante fue más. Y el tema es que unos estaban enfocando el gasto corriente y otros estaban enfocando el gasto constante. Si yo tomo un año fijo y tomo el dinero como congelado a ese momento, debo decir que lo que se dio, que no le discuto al doctor, que es importante, coparticipé, estoy de acuerdo y me pareció sensacional, pero no cubrió la totalidad del déficit que se había generado. Si yo lo tomo en gastos corrientes, en lo que es en dinero, entonces ahí hay más dinero. Solo para darle un ejemplo, 85.000 millones, si no me equivoco, en el 2019, 83 en el 2020, 82 en el 2019. ¿En qué? En gasto constante. Ahora, si tú lo miras en gasto corriente, 77 en el 2019, 82, en el 2020, 82 en el 2021. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que estos cambios no llegaron a compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y de allí los dos discursos, pero creo que con dos discursos y diferencias se llegaron a resultados aceptables por ambas partes. Bien. Que determinaron la firma de un preacuerdo que tiene razón el doctor. A mí me parece que ha estado poco difundido y debería estar Bien. más sobre la mesa. Perfecto. Un tema en el que se llega a un consenso, lo dejamos de lado y vamos a lo una mínima práctico. ¿Qué más? acotación. Sobre Sí, algo sí. que ya está Primero, bueno, dejémoslo ahí olvidamos quietito. también otra categoría importante, que son algunos maestros de escuelas de tiempo completo. Correcto. Segundo, lo de la pérdida del poder adquisitivo lo hemos sufrido todos en el ámbito público y en el privado. No podemos olvidarnos de dónde veníamos. Lo importante es que los docentes y los no docentes de ANEP son los que van a recuperar más y van a tener asegurado. Y la cláusula de paz es típico en este tipo, valga la redundancia, de acuerdos. Pero no hubo un solo día de paro por este motivo. Quiere decir que hablando se entiende la gente mejor que con medida de fuerza. Hubo algunos, y hubo también paros generales por este tema. Donde el tema del salario estaba mezclado. Lo importante aquí vamos a no quedarnos es que se llegó Exacto, a un punto de acuerdo. Bien. Satisfactorio para los dos y seguramente no.
pero un punto de acuerdo que permitió avanzar. Bien, vamos a lo concreto, que es la implementación de la transformación, que es lo que se viene. Es lo que tal vez, según algunas voces, pueda tener algunos padres un poco con incertidumbres, tanto que se tuvo que salir a aclarar que en realidad nada va a notarse, los padres se van a dar cuenta apenas en el boletín, porque va a haber algunos cambios a la hora de las evaluaciones, pero que no esperen que va a ser un cambio que ellos tengan que hacer algo o que pueda cambiarle o distorsionar a su propio chiquilín. Bueno, vamos a lo concreto. De nuevo, hoy, las críticas, más allá de la disconformidad, el consenso o no con la transformación académica, lo de si por competencias, no competencias. A ver, la cosa es como está. Ya se resolvió, se votó y está en marcha este plan. Guste más, guste menos, es el que hay. El tema es, bueno, lo que hay. Vamos a implementarlo lo mejor posible. Ese es el camino en el que se está transitando en este momento. ¿Cómo están trabajando, según Gabito y según Daisy? Acá sí hay palos en la rueda, hay, por el contrario, colaboración. ¿En qué partes hay desentendimiento? ¿Qué opina usted, Gabito? Bien, lo primero que tengo que decir es que en este caso se han adoptado medidas como no se adoptaron en ningún otro previamente. Pero antes de eso digo, no estamos hablando de mandar gente a capacitarse a la NASA, es decir, va a seguir gente que va a estar dando clases en sus escuelas, sus liceos, sus escuelas técnicas. Estamos hablando de niveles que van del preescolar al tercero del liceo o UTU, hoy noveno en el Plan de Educación Básica Integrada. Estamos hablando de profesionales de la educación, en el caso de primaria, todos ellos titulados. Estamos hablando de una estructura de soporte que tiene profesionales de carrera que son los supervisores. Los famosos coaches que ahora... No, los inspectores son en sí mismos, que son como 500 entre los 3 subsistemas, son orientadores y supervisores. Entonces, creo, y van a estar dictando un programa que es bastante parecido al anterior, que lo que cambia no son tanto los contenidos, sino los enfoques, que justamente van hacia lo competencial. De modo que no tendría por qué ser una cuestión tan traumática. ¿Por qué FENAPES dice en estas horas que es un mamarracho esa formación? Lo dirá porque es lo suyo, pero yo estoy diciendo lo real, lo que está pasando. A eso se agrega que se ha hecho capacitación de directores, capacitación de inspectores, capacitación online de 30.000 docentes. Digo online porque no se puede hacer de manera presencial para un colectivo tan importante, que se ha elaborado y publicado y trabajado un documento que es la guía de implementación, que se designaron estos denominados mentores que van a trabajar solo en educación media, es decir, en secundaria y UTU. Quiere decir que hay una serie de estrategias de soporte para un proceso que recién empieza. ¿Que va a tener dificultades? Sí. ¿Que quizás tenga fallas? Quizás sí. Pero esto es algo que hay que hacerlo arrancar, porque de lo contrario volvemos a lo que no queremos, que son los resultados tan magros que yo no lo voy a repetir, pero si ustedes me invitan o me dan un minutito, yo diría por qué. Yo creo que esto es urgente. Bien, pero espere, si me permite, Gabito. Sí. Daisy, ¿está todo tan encaminado como plantea Gabito? ¿Qué es lo que recoge del sentir de docentes en esta etapa de capacitación? Todo lo que tiene que ver con lo curricular es complejo, un término que está muy de moda, que no debe sustituirse por complicado, porque la complejidad hace relación a las redes y a los núcleos y a los nudos que se tejen. Solo para decirle un detalle, en primaria las elecciones de cargos recién comienzan, por tanto tenemos que esperar a fines de febrero para saber la cobertura de los cargos. En secundaria la información que tenemos oficial es que de 300 y pico de mil horas se eligieron 250.000, quedan 50.000 por elegir, y debo decir por este medio a los profesores de educación media que también la directora de secundaria ha anunciado que podía haber la creación de más grupos. En UTU se está procediendo a la elección. Por tanto, en el aspecto material de elecciones puede haber distintas versiones, pero los procesos de elecciones de cargos se desarrollan. Con complicaciones, sí. Elecciones suspendidas, por ejemplo, en formación docente, sí. Elecciones complicadas en algún nivel de la media, sí.
se suspendió una de dibujo hace escaso tiempo. Pero, Nada nuevo, digamos. Pero están dentro del proceso esperable, claro, con, creo que según lo que informa la directora secundaria, un buen porcentaje de bien, elección a este momento. Pero le preguntaba por la formación problema? docente. Bueno, yo acá Daisy, tengo una situación que está desesperando a los maestros y creo que también a los profesores. ¿Cuáles son las nuevas formas de planificación que se esperan se hagan? Hoy los debates en redes, entre redes de maestros y de profesores están en esto. Fíjense ustedes que yo tengo acá que para el primer ciclo de 3 años a segundo año de escuela, en 3 años hay 139 competencias específicas a desarrollar, aparte de los contenidos. En 4 años 149, en quinto año 146, en 5 años 146, en primer año 158 y en segundo año 158, competencias específicas, no las 10 generales. O sea, que en el pasaje de este ciclo un estudiante debe pasar por 750 competencias específicas. Esto ha generado, porque cuando uno dice currículum por competencia o currículum por contenido, los diseños curriculares llevan un trabajo. Hay disciplinas que pusieron 90 competencias específicas y otras que pusieron 4 o 5. Entonces ya desde el inicio tenemos problemática. Le decía esto para primaria, pero le puedo decir para secundaria. Tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Cada estudiante en el transcurso del séptimo, octavo y noveno debe desarrollar 521 competencias específicas aparte de los contenidos. Indudablemente hay una zozobra. Cuando el doctor dice que hay 32.000 personas que realizaron cursos, y sí, pero yo ya he señalado y creo en este programa una de las características de ese curso, que sabe bien el doctor incluso que pedí el nombre de quienes lo habían diseñado porque estaba sorprendida por el diseño, porque tiene opciones que son cuasi infantiles para los docentes. O sea que la formación no están rindió. en la plataforma. Sí, la de Cavani, la de un gato erizado, la de un puzzle de 2 piezas. Entonces tú miras y dices, bueno, este debate... Hubo inspectores de primaria el año pasado que no por desconocer su métier, sabe el doctor que yo esto lo he defendido también en sala, han señalado que no encuentran claro qué es lo que se debe hacer. Pero además, para reforzar lo que yo digo, y no es solo lo que yo digo porque esté en oposición a alguien, si ustedes miran alguna encuesta que circuló en la ciudadanía, a pesar de todos los esfuerzos que me consta, realizó mayoritariamente el CODICEN para difusión de la transformación educativa y demás, la mayoría de la gente dice que no la entiende, y de los porcentajes de aprobación o desaprobación, el 37% está desaprobando dentro de lo que conoce, y el 31% apoyando. O sea que este es un tema que genera cierta situación revulsiva y preocupante. Pero es muy poca la diferencia, está bastante al contrario. 31 a 37, ¿le claro, parece que es tan dramático? No, no me parece que es dramático. Me parece que la mayoría dice que no sabe y que lo que a mí me han señalado que representa el sentir de la mayoría de la ciudadanía, porque cuando uno opina en CODICEN, le dicen, mire, usted llegó aquí por el voto docente, nosotros representamos a la mayoría de la ciudadanía. Resulta que ese pequeño 6% está a favor de los que llegamos por el voto docente, y la minoría a favor de quienes tuvieron un espacio muy amplio. Yo no participé en los cara a cara, lo sabe el doctor, además por respeto, yo no voy a ir un cara a cara a debatir como integrante de un cuerpo con la mayoría. Pero eso le demuestra a usted que por alguna causal este tema sigue estando en la sombra, independientemente de lo que hagamos o no hagamos los que estamos en la dirección de la educación. Bueno, pasa que, claro, por eso a mí me parece importante poder llegar a insistíamos hoy temprano, realidades hay muchas, no hay una sola, pero por lo menos acercarnos un poco. No es fácil que la ciudadanía pueda estar de acuerdo con una transformación educativa cuando los propios protagonistas de la transformación dicen no entender nada. Es muy difícil, ¿no? Ahora, no entienden nada, no se pudieron formar, la formación fue tan infantil como plantea Daisy, en ese punto que es clave, ¿no? Porque son quienes van a llevarla adelante. ¿Qué puede decir, Gabito? Bien, yo, ya que se habló de Cavani y el gato erizado,
empiezo con una anécdota personal. Cuando yo egresé de los cursos de administración de UTU y estaba todavía estudiando Derecho, postulé para un cargo en un banco. Y en la prueba que me pusieron me dijeron que dibujara un árbol. Sí, claro. Y yo hice un árbol como me pareció una pavada tan grande. Y después me explicaron que no, que depende de cómo hagas la copa, la raíz, el tronco y demás. Entonces, digo, vamos a respetar un poquito lo que hicieron. ¿Quiénes diseñaron esa prueba? Que es algo que ha preguntado. No, estoy hablando de 30 y tantos años atrás. No, digo las de ahora. El árbol está bueno, bien. este asunto se podrá imaginar que no lo hizo ni el señor Robert Silva, ni por la eso, señora sí, Graciani, sí. ni yo. Detrás de esto hay gente de carrera, de toda una vida, colegas de la consejera, entre otros. Entonces, digo, vamos a respetar los espacios de los que se supone que estudiaron para eso, pero reivindico también Pero siguen sin que a la hora de sí. la implementación tienen que operar los que tienen conocimiento y tienen quizá un sentido o una sensibilidad parecida a la que expuso Daisy y dirán, no, esto por acá no, por allá. O sea, no es que se terminó la cosa con la caricatura del Cavani y el gato, esto recién está empezando. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no arrancamos esperando a tener todo perfecto, redondo y cuadrado, vamos a seguir quedando con que hay 30% que no termina la educación media obligatoria, con 14.000 presos, con otros 18.000 que están con penas alternativas a la privación de libertad, más los que no agarramos, como me dijo un amigo policía, más los que agarramos y la Fiscalía no los puede procesar porque faltan pruebas. Vamos a ir con los suicidios, vamos a ir con una desocupación en los jóvenes que triplica la de los adultos. Entonces, yo siento una responsabilidad muy grande porque no tenemos vocación de corcho y de esperar que pasen los 5 años. Queremos producir resultados. Si aparece una alternativa mejor, bienvenida, pero por ahora todo lo que ha habido es oposición, está mal, todavía no se puede. Entonces, eso bien, es lo que personalmente no comparto. ¿Qué le responde concretamente a lo que tenía en el cartelito que leía Daisy sobre lo que planteaban los maestros? ¿Qué dijo? ¿Qué leyó recién usted? No sabemos qué hacer. La cantidad de competencias. Sí, las 500 y pico de competencias. Obviamente son objetivos de logro. A ver, tampoco caigamos en el fetichismo. Una competencia es saber leer, otra competencia es saber escribir, otra cosa es saber interpretar lo que yo estoy leyendo. Entonces, hay muchas de estas cosas que ya las hace el sistema educativo. Que ahora se hayan sistematizado no quiere decir que sea una revolución, que dejemos de hacer lo que hacíamos antes. O que haya que estar internados, los chiquilines internados. Yo creo que se está caricaturizando el tema. Yo tengo acá alguna competencia que no me parece de la más acertada. La saqué de los programas, ¿no? Y las traje justamente en 3 y 4 años, que también tuve la oportunidad de plantearlo en sala. Estoy hablando de 3 años. Dialoga y da razones para construir puntos de vista. Opina sobre diferentes situaciones de su vida y de su entorno. Estoy leyendo lo que está en los programas. Esto es simplemente para decir que el diseño por competencias no es algo tan simple, ni es algo tan llano como pueda entender la gente. Respecto a lo que dice el doctor... ¿Y qué es lo que ¿qué es lo que no le gusta de eso que me acaba de leer? Que hay un desajuste entre los procesos psicoevolutivos de los niños y lo que está planteado como competencia. Es una discusión académica, sí lo es, pero la formulación de hipótesis en el sentido científico de las hipótesis no es una competencia esperable en 3 o 4 años. Pero esos son los debates que hay de fondo. Ahora, yo deseo oír algo que dice el doctor que yo comparto plenamente. Para mí el problema de la educación media, y creo que ya lo dije en este programa, no ha sido el problema de los contenidos o las competencias. Hay procesos de abandono. Y las causas del abandono en Uruguay no están suficientemente estudiadas. Yo puedo dar por supuesto que es porque el profesor no dio su clase bien. O puedo dar por supuesto que es porque hay un contenido que al chico no le interesó. Pero ese mundo de esos supuestos no necesariamente me dice por qué un estudiante no está en su lugar de estudio. Sabe el doctor que apoyé fervientemente un planteo de UTU que me pareció que
No es parte de la transformación si usted dice que una autoridad transforma las cosas, ¿verdad? Pero no es parte de lo que yo llamo transformación educativa porque está centrada en el ciclo básico. Esto es de bachillerato, pero es una excelente idea. Otorgar a un estudiante una doble titulación, una doble acreditación. Acreditación de bachillerato para que continúe sus estudios universitarios y acreditación para, o como obrero calificado en determinado campo. Me pareció sensacional eso. Ahora, después, cuando vamos a la forma de implementación, sabe el doctor que el otro día recibimos a un conjunto de profesores que en la implementación, claro, eran 50, no se sabe dónde está la disciplina, quedaban fuera, sin trabajo. Entonces, un campo educativo es todo. Yo no pretendo ponerle palos en la rueda a nadie. Ahora, lo cierto es que la técnica a la que usted hacía referencia para entrar en el banco es una vieja técnica psicoactiva, psicodiagnóstica, se llama técnica del árbol. Hay otras que son las de Carrasco, que te piden que dibujes la felicidad y determinadas conceptos. Tienen libros detrás. Y bueno, ¿y la de gato erizado capaz que también, o no? Pero no la conozco. Pero como autoridad, ¿y por qué la desestima? La desestimo porque no forma parte de ninguna técnica psicoactiva, sino de una múltiple opción por imágenes, donde usted elige la imagen que mejor le parece. Si eso tuviera un libro atrás, por favor, al que lo hizo, que me lo dé y que diga quién lo hizo. Porque llevo preguntando varios meses y nadie me contesta, ni los autores ni su base teórica. ¿Tiene esa información, Gabito? No, yo no la tengo, obviamente, porque... ¿Se la podrán pasar No es fácil. Ella es tan consejera como yo, porque ella es una vocal del consejo, yo soy otro vocal, sí. Y ella puede dirigirse a las autoridades técnicas, porque acá hay una cosa muy importante que yo también subrayo mucho. Acá hay autoridades políticas, sí. 3 que nos designó el Poder Ejecutivo con venia del Senado y 2 electos por los docentes, pero hay autoridades técnicas. Hay gente que estaba antes de que nosotros llegáramos y va a estar después que nosotros nos vayamos, que tienen una vida ahí adentro, que han hecho carrera, que no tienen malos sueldos, digo esto de paso, sobre todo después de este aumento, y que deberían tener cosas para decir, ¿me entienden? Entonces creo que focalizar esto como una cuestión exclusivamente política y mucho menos partidaria es un error. Y creo que todos tenemos responsabilidades diferenciadas, pero comunes, en el sentido de que todos somos responsables de lo que pasa con el sistema. Y lo que estaría pasando, aunque yo no estuviera acá y la consejera no estuviera acá. No sé si me explico. Entonces, algo hay que hacer. Nosotros creemos que hay que incidir desde el nivel de dirección, otros creerán que hay que hacer otras cosas. Estamos esperando que nos digan qué cosas para cambiar la realidad. Bien. Pero eso se consulta previamente, porque si usted trae un proyecto acabado de 300 páginas y me dice qué alternativa tiene a esto, por lo menos tiene que dar el tiempo que se tomó usted. No digo usted, por favor, no es personal. Ahora, yo hago las preguntas en el lugar que corresponde, porque quien vota no es la autoridad técnica, quien vota es el CODICEN. Por eso lo vota en sesión. Yo oí algo muy interesante hoy en relación con el Banco Central que tenía que ver con las tasas y demás, que decía, bueno, por suerte, decía un economista en una radio, el grupo político no firmó exactamente lo que los técnicos le decían, porque eso hubiera significado esto o aquello o lo otro. Quien resuelve aquí es el CODICEN. Ese es el lugar donde yo hice una pregunta. Y esa es la pregunta que no tiene respuesta. No deseo ser recurrente en ella porque es totalmente secundario. Pero al igual que se dio con esta situación, se puede dar en otras. Y quienes tengan las respuestas académicas serán los encargados de generar la difusión para ver cómo se planifica y organizan estos currículum y sobre todo, cómo hacemos para evitar la idea de que primero y segundo año trabaja lo mismo. Porque cuando tú estableces la repetición en el segundo año, no es porque tú dices, no, mira, este muchacho va a aprender en segundo lo de primero y segundo. Si es todo lo mismo, y primero y segundo, entonces dejen de hablar de primero y segundo. Digan, miren, hay contenidos o competencias que van en 2 años y al último año se evalúa, porque de lo contrario, lo que entendemos todos es que si primero es para aprender a leer y a escribir, que es lo esperable, entonces en segundo aprende cómo mejorar eso. Pero si el chico hace ese tránsito sin aprender la lectura y la escritura,
¿Qué espero en segundo? En segundo espero que haga solo lo de primero, espero que haga lo de primero y segundo, porque programa sigue habiendo, de primero y de segundo. Esa respuesta simple, elemental, no tiene hoy respuesta. Pero además agrego... Pero antes de seguir, porque eso es interesante el punto. ¿No tiene respuesta? ¿O es sentido común? Y ahí se apunta un poco también al concepto de la descentralización. A ver, tenemos un marco curricular. A ver, primero, invito a que todos entren a la página de ANEP y lean la sucesión de documentos que desde agosto de 2020 el Consejo Directivo fue publicando, donde estableció por qué va a hacer lo que va a hacer, estableció una hoja de ruta, estableció los objetivos, estableció lo que se llamó entonces el Plan de Desarrollo Educativo. Luego se aprobó un marco curricular que tuvo una primera etapa de aprobación, que es el que tiene la consejera en mano, con carácter provisional, con carácter de documento preliminar. 4 meses después se aprobó y así se fue haciendo en todos los casos. Entonces, la lógica de esos documentos es una lógica comprensiva de tanto los objetivos como las modalidades de trabajo, como la migración, vamos a decir, del contenidismo, por así decir, a las competencias. Sí. Es decir, no qué tanta información doy yo. ¿Se acuerda cuando los chiquilines del liceo decían, profe, eso no lo dimos, porque están acostumbrados a que me dan, ¿no? Sino qué sabe hacer el estudiante con esa información que recibió, ¿verdad? Entonces, esas respuestas hay que leerlas en el conjunto. Ahora, ese caso particular, yo no sé, pero insisto, yo no hice el programa, se puede imaginar, de primero y segundo de escuela, lo hicieron los colegas de la señora, ¿entiende? Entonces, ella tampoco, porque estaba del otro lado del mostrador, pero si hubiera estado en funciones, capaz que sí. Bien. Entonces, digo, creo que no se puede caricaturizar un trabajo técnico que yo respeto, ¿no? Bien. Yo he sido abogado de ANEP, he dado clases de Derecho, pero yo no me voy a poner a corregir el programa de inicial o de primaria, ¿me entiendes? Permítanme a los dos abrir el panel para que puedan intervenir con preguntas directas. Sí, Vero. Pregunto, ¿cuál es el margen de modificación, de intercambio? Porque, bueno, vemos que sin duda, más allá de la historia de cómo se llega a esta reforma se aplica en marzo, seguramente van a aparecer en el camino varias de las anotaciones que hacía aquí Iglesias y otras también. ¿Cuál es el margen que hay para conversar sobre eso, el ámbito de diálogo sobre esa reforma, pensando en lo que creo que todos que quisiéramos que no sucediera, que es un inicio de año conflictivo, con pérdidas de horas de clase y demás? Y segunda pregunta que le hago, ¿qué pasa con los colegios privados? ¿Los colegios privados van a estar aplicando también en marzo esta reforma o tienen una suerte de licencia para aplicarla más tarde? Bien. Sí, empiezo de atrás para adelante. Los privados exactamente igual que los públicos. No hay licencia de ningún tipo. Luego, margen para hablar, todo el que se quiera. Lo que no puede ser es que se adopten posiciones maximalistas y se digan, no empieza la reforma, o esto no se aplica. O, como hay gente que dice, queremos volver a la década del 60 con autonomía completa de secundaria, por decir algo, ¿no? Entonces, si esas cabezas no se abren un poco, es muy difícil tener un diálogo. Ahora, si el diálogo es franco, como el que tenemos con la consejera y con muchos otros colegas, si me dice, mire, acá usted puso demasiadas horas de biología y sería bueno que las tuviera de geografía, o en lugar de poner tanto inglés, ponga un poco más de otro idioma, o lo que fuere, todo eso está, para mí, todavía abierto, aunque el programa está cerrado. Pero si en la marcha se encuentran propuestas mejores, lo que pasa es que no hemos tenido propuestas Pero mejores. ¿cuál va a ser el ámbito para que los docentes puedan, pensando que las ATD, por ejemplo, bueno, no lo han sido? En realidad pasó esto. Es verdad que a las ATD se les dio muy poco plazo, a las ATD nacionales, pero luego se las invitó a formar parte de los equipos que hicieron los programas. Algunos, o mejor dicho, todos se integraron y al poco tiempo recibieron un verticalazo de que tenían que retirarse. Y algunos se quedaron. Entonces, no es verdad que no haya ámbitos de diálogo. Lo que pasa es que a veces es más cómodo decir, yo me paro en la vereda de enfrente, apedreo el rancho y nada más. Y cumplo con la barra, pero la sociedad uruguaya, las mamás, los papás, los propios chicos que son los rehenes de esta situación, van a seguir teniendo el mismo resultado tan malo
como el que teníamos antes. A ver, Marta. Sí, yo me queda una duda, porque la otra vez que estuvo acá la consejera Iglesias, yo le planteaba algo y lo vuelvo a plantear aprovechando que está usted. Los programas toda la vida se estructuraron teniendo en cuenta los procesos de pensamiento de Piaget. Es decir, un chico no puede pasar a cierto nivel si no tiene cierta capacidad adquirida. Entonces, en este marco, a mí lo que me preocupa de la reforma es... La idea es bajar el nivel para que así se sientan atraídos y no se vayan, y por eso cambio las repeticiones y le abro más la puerta, o los voy a tratar de motivar haciendo un aprendizaje desafiante. Voy a esto porque yo concuerdo con la consejera Iglesias que el abandono estudiantil no es porque el profesor no es una suerte de piñón fijo que me entretiene, sino por razones extraeducativas. Sea porque es más atractivo estar jugando a algún juego informático, sea porque tengo que ayudar en mi casa, sea por la razón que sea. Entonces, pero a ver, por la razón que sea, ¿el corolario cuál es? No creo en la educación como una herramienta útil para mi vida, sino priorizaría permanecer en el sistema, ¿o no? Sí, pero la Bien. pregunta es otra en realidad. ¿Esta reforma apunta a que los que egresen efectivamente tengan un mejor nivel que los que han egresado hasta ahora? ¿O el nivel va a ser igual? Porque a mí me preocupa eso, el nivel. Bien. No, obviamente apuntamos a que el nivel sea mejor, pero voy a esto. Primero, la deserción, la desvinculación, no es de la época viene de larga data. Viene de larga data. Segundo, que hay multicausalidad, todos lo sabemos, de razones sociales, económicas. Sí, claro. Pero el sistema educativo no puede dejar de hacer lo suyo, y se ha detectado que una parte de esa desvinculación obedece a que los contenidos y sobre todo la forma de enseñar y de aprender no resultan atractivas y no resultan funcionales tampoco a los intereses de los jóvenes. Ustedes ven que a pesar de que son muy pocos los que pasan al nivel terciario, luego se desvinculan también en el nivel terciario porque sus logros académicos no les permiten seguir avanzando, más allá de que puede haber casos que tengan que ver con lo vocacional. Hay profesores particulares para salvar exámenes en la universidad. Esto no ocurría en mi época, ¿entiendes? Eso quiere decir que el sistema es deficitario. Entonces, yo no puedo, porque hay una situación social de fondo, no hacer lo que me toca a mí, porque el día que cambie la sociedad, quizá algún día cambie el sistema educativo. No, yo tengo una responsabilidad ahora. Entonces, respondiendo concretamente, sí, queremos mejorar, y no es más permisivo, sino que lo que se ha hecho es recoger toda la evidencia científica y todos los aportes de funcionarios de carrera nuestros que nos dicen los sistemas que mandan a la repetición simplemente sin hacer otra cosa a los que no tienen rendimiento suficiente, los están empujando a la desvinculación. Entonces, por eso se ha cambiado el régimen de evaluación. No todos los funcionarios de carrera dicen eso, ni todas las teorías dicen eso. Una parte de los funcionarios de carrera que apoyaron el cambio competencial dicen eso, otros no. Y yo vuelvo a decir, yo sé que tenemos muchos acuerdos con el doctor porque el CODICEN votó un proyecto vinculado a un tema que hoy sobrevuela a todo. Cuando yo digo dónde están los jóvenes que no están en la institución, es porque en algún lugar están. Y tal vez ese lugar no sea un lugar sano. Entonces, si no ahondamos en eso, el proyecto que se votó tiene que ver con la salud y tiene que ver con prevenir, no actuar, prevenir el consumo de sustancias. Yo creo que hay realidades sociales que van más allá y creo que todos, lo incluyo al doctor, a mí, a FENAPES, a todo el mundo, estamos interesados, porque si no, no seríamos personas normales, en que las cosas avancen. Ahora, yo deseo decir una cosa, cuando el doctor dice le bajó un decretazo a la gente que estaba en ATD y se retiró, no, yo conozco a la gente que se retiró. Alguna de la gente que se retiró era porque se sentía que estaba remando en una situación incierta donde le dijeron diseñe competencias específicas y alguien se retiró. Y lo que estoy diciendo es tal vez una interna, pero son vivencias, son planteos, porque de lo contrario prejuzgamos todo. Yo trato de no prejuzgar. Si prejuzgo, por favor, me lo aclaran. Yo no estoy ridiculizando un planteo de formación hacia los maestros. Estoy describiendo y diciendo qué sucedió. Si alguien entiende que es ridiculizarlo, yo lo retiro, pero alcanza con que lo vean. Está en las plataformas, no hace falta que yo lo diga. Me preocupa sustancialmente en la media, porque el mundo hoy es un mundo
que contradictorio te dice, es la sociedad de la información y el conocimiento, pero las tendencias educativas vienen a rebajar la exigencia. No, tenemos que aumentar, tenemos que mejorar, porque de lo contrario tú te encuentras con chicos en la universidad que te dicen, perdón, o en el nivel terciario, usted usa mucho la palabra subyace. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que hay que revertir. Yo no creo que nos orientemos hacia eso, pero es una creencia fundada. Otros tienen otra creencia fundada. Tal vez haya que encontrar alguna media. Y permítame una sola cosa. Yo creo que alguna media se encontró. Porque el currículum inicial, y tengo la certeza en eso de borradores y palabras iniciales, era exclusivamente por competencias. Y luego que se dio un debate, volvieron las disciplinas. Me pareció esa un paso es la riqueza bueno. del diálogo. Tal vez haya que abrir a las voces de los docentes y de otros técnicos para llegar a equilibrios que no determinen que la educación sea una cuestión de gobierno y que si viene uno nuevo te cambie todo. Bien, quedan apenas 4 minutos. ¿Podrían repartirse en preguntas? ¿Tenés concretas? Sí, cortita. Está previsto 7º, 8º y 9º que existan talleres anuales donde el estudiante opta por determinada materia. ¿Esto sería adelantar la opción de lo que era antiguamente cuando uno pasaba a cuarto de liceo, científico, humanístico, biológico, o varía? No. No es adelantar una opción que sería totalmente prematura en ese momento, sino que es darle un set de oportunidades un poco más amplio que el encasillamiento que hoy tenemos. Como una antesala, entonces. Una antesala para justamente que se sienta más... más afín con sus intereses. Con sus intereses. Digo lo de la gente que hace esto, es la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo. Es lo que en materia de derecho sería la jurídica, es la que nos ha dicho, no sigan mandando gente repetidora sin darle otra cosa porque se desvincula. Y quiero decir que la exigencia ya empezó, porque la exigencia empezó porque la gente que no tenía suficientes, que no tenía un aprendizaje suficientes logros, tuvo acompañamiento. Es más, hoy, entre el 1 y el 7 de febrero, para la educación secundaria hubo instancias de acompañamiento que antes no existían. Es decir, que no es solo paso y no paso. Antes te ibas a examen directo, ahora tuviste que hizo una previa de... Exactamente. No, el programa del 63, el piloto del 63 de la media, que se inició en el año 63 y que algunos pudimos cursar incluso sobre comienzos del 70, tenía los sistemas de recuperación. El plan piloto del año 63. Y tenía los talleres optativos. En nuestra época había recuperación. No, la mía no. Lo que digo es que los sistemas de recuperación son sistemas no son nuevos, que nadie los discute. A ver, Pepe. El plan que inicia ahora, ¿cuándo tendrá su primera evaluación para ver cuál es el rumbo? Bueno, empieza por haber una evaluación diagnóstica de cada grupo y de cada estudiante al inicio del curso. No es lo que me estás preguntando. No. El plan va a tener evaluaciones periódicas a lo largo del año y va a tener que ser, a la luz de esas evaluaciones, ajustado. O sea que estamos previendo que efectivamente esto no sea una cosa rígida, no puede ser una cosa pétrea. Es algo plástico con unos objetivos, sí, definidos anteriormente en el marco curricular. Bien, me gustaría una reflexión final de cada uno, por favor, para terminar con el espacio de hoy. Conozco el talante de ambos, en lo posible una reflexión que invite que entusiasme. Ustedes saben hacerlo, aún en el desacuerdo o en las discrepancias válidas. Yo tengo un compromiso hoy y lo voy a cumplir con una cantidad de colegas que están esperando que en primaria se resuelva favorablemente su situación para poder elegir cargos. Es el único lugar donde se le dice que en un porcentaje de 20 al que no tiene 18, 50 de porcentajes de inasistencias no elige cargo. ¿Eso qué pasó? Le voy a decir que estoy muy preocupada por la situación de FONASA. Espero que el doctor Silva la solucione para que nadie quede sin atención médica. Estamos esperando que se habilite a gente para elegir cargos de rurales que siendo efectiva se la está dejando afuera porque arbitrariamente se dice que el límite de la calificación es 81 y espero se restablezcan
las juntas calificadoras en primaria suspendidas porque a alguien se le ocurrió que cuando el maestro no estaba presente en la última visita de evaluación, no se lo homologaba. Entonces, espero que eso se solucione, espero también que en lo económico que hablaba el doctor se contemple a todas las auxiliares que trabajaron durante la pandemia más de 30 horas y se les pagaba por 30 horas y se aplique el pasaje de 30 a 40, y espero que existan en el 23 los mecanismos de consulta para lo que por aquí se preguntó, que es la evaluación del plan. Bien. Y sobre todo se escuche a los docentes y a los técnicos que piensen distinto que los técnicos de la unidad de evaluación. Muy bien, muchas gracias. Daisy, Gabito. Coincido con todo lo que acaba de decir la consejera, con una salvedad, y es que el pasaje de 30 a 40 horas de las auxiliares fue planteado en nuestro proyecto de presupuesto, el Parlamento no lo votó, donde manda el soberano, nosotros violín en bolsa. Pero todo lo demás se puede hacer, y creo que llegamos al punto en que no hay que confundir las dificultades de gestión, errores, vamos a llamar las cosas, de gestión, que puede haberlos, con lo que es un nuevo plan, porque todo eso hubiese pasado igual aunque estuviéramos con el plan viejo. Claro, pero si y todo eso podría no existir y tendríamos que estar hablando del nuevo plan. Mientras no Entonces, sea ni gestión ni plan, compartimentos son las estancos, dos cosas sino que puedan juntas. justamente irse todo reviendo. eso crea un clima que no es el más propicio. Entonces, yo a lo que invito es a que todo aquel que crea que tiene que haber un cambio y crea que este no es el cambio, que nos diga cuál es el camino. Ahora, si la respuesta es estaba todo perfecto, bueno, cada quien asumirá sus responsabilidades. Muchísimas Ya he gracias a presentado los dos dos. proyectos en el sentido de los cambios que tuve el gusto que el doctor los votara, y decir que el Parlamento, doctor, no votó con destino, pero votó montos, y esos montos el CODICEN tiene la posibilidad de distribuirlos. Pero los cortó coincidiendo con lo que sí y lo que no. Bueno, esto es difícil, ¿no? Todos quieren la última palabra. No, no. No, No, gracias a los dos, de verdad. No, gracias por haber- a ustedes y gracias estamos- por la paciencia. No, al contrario, realmente lo que queremos es poder ir acompañando la evolución de esta transformación, su puesta en marcha, y dándole voces a quienes corresponden, a todos. Nos tiene que ¿no? invitar más tiempo, ¿verdad, doctor? Sí, programa entero. Bueno, si nos quieren financiar, si CODICEN tiene rubro para financiar un programa de... Yo modero, encantada, ¿eh? Pausa y ya venimos. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes.